Las fuentes tomadas para este serial, que como les digo, no intenta enseñar nada, sino despertar la curiosidad en usted por determinado tema, si así es en esta ocasión, le voy a dar alguna bibliografía al final y les voy a decir también en dónde pueden buscar. Pero lo más importante es que en su aspiración o en sus ganas de conocer, vaya usted investigando y la fuente que llegue a sus manos en el momento indicado será la correcta. Hablemos ahora de la oscuridad tiránica. Muchos hechos en la historia quizá damos o pasamos por alto y damos por sentados, pero todo tiene un origen. Para hablar de la tiranía, se necesita hablar obligatoriamente de una palabra que está en boca de todos, pero quizá pocos comprendemos o queremos comprender y entender qué es lo que en realidad denota. Y me voy a referir en primer lugar a la demagogia. Usted lo ha escuchado mucho últimamente, pero ¿qué es la demagogia? La demagogia tiene su raíz en el griego, que viene de demos, que significa pueblo, y agein, que significa dirigir. Y es una estrategia que consiste en apelar a emociones y sentimiento, ya sean amores, odios, miedos, resentimientos, deseos o aspiraciones, para ganar el apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la retórica y la propaganda. Aristóteles fue el primero en definirla y la define como el predominio de los pobres con exclusión de los ricos, a conveniencia de quien la sabe manejar o dominar. La Real Academia Española define este término como la práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular, y también como la degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. De todo lo que les voy a hablar en este serial, no es alusivo a una sola persona, sí, en casos específicos, como lo iré tratando, a los representantes más grandes de la tiranía y de la demagogia, como lo fue Stalin, como lo fue Hitler, como lo fue Mussolini, como lo fue Gaddafi. Sin embargo, todos estos conceptos y términos datan de miles de años, y su estudio, comenzando con el primero o con la fuente más grande que hay como inicio de estos temas, Aristóteles, tiene que ver con lo que es un simple desarrollo psicosocial que se ve engendrado en diferentes personas. Por eso, muchos quizás se vayan a sentir aludidos. Sin embargo, y si usted pone atención en lo que le voy a estar contando, no hacemos alusión a nadie. La demagogia es un término del griego antiguo que proviene de esos dos vocablos. Y es una forma de acción política en la que existe un claro interés de manipular o agradar a las masas, incluyendo a las ideologías, las concesiones. Y esta palabra en su origen no tenía ningún sentido peyorativo. Y los demagogos eran defensores de la democracia, como Solón y Demóstenes. Sin embargo, el término evolucionó y se desarrolló a un nivel de semántica después de la muerte de Pericles. Se le dio otra connotación cuando surgieron nuevos líderes y fueron muy criticados por su forma de hacer política. Un discurso demagógico es, por ejemplo, hablando en una campaña electoral utilizando potentes habilidades de comunicación para dar al público lo que ellos quieren y necesitan escuchar. Lejos de cumplirse o lejos de ver las necesidades de un país o de un territorio geográfico, la demagogia se basa únicamente en decirle a la gente lo que quiere escuchar.
sin ningún otro objetivo, sino con el único de ganar votos. Por esta razón, hoy en día se dice que un demagogo es una persona, generalmente un político, que dice cosas solo para agradar a las personas más ávidas o más necesitadas, porque las promesas no son cumplidas. Un demagogo puede ser cualquier persona. Puede ser un jefe, un maestro, una esposa, un esposo, un padre de familia. Un demagogo es el que dice solamente lo que sabe que las personas a su alrededor necesitan escuchar, sin cumplir cada una de las cosas que esta persona dice. En sentido figurado, la demagogia es una práctica, una manipulación deliberada de aquellos que aparentan empatía, humildad o honestidad, con el fin de obtener favores poco claros y ganarse a alguien, expresando en público sus ideas y sus opiniones, utilizando argumentos bien hablados que supuestamente serán agradables para los que están escuchando, pero que en realidad están manipulando los sentimientos, están manipulando las emociones y la voluntad de la gente a través de falacias y sobre todo en el disparo de las emociones más encontradas y más profundas, negativas de cada ser humano. Un demagogo siempre va a hablar manipulando sentimientos y emociones. Otra forma de demagogia es cuando un individuo se engrandece a sí mismo para atraer el reconocimiento o la admiración de los demás. Abraham Lincoln describe la demagogia con una frase: la demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con palabras mayores. Aristóteles, en su libro La Política, define a la demagogia como la corrupción de la democracia, así como la tiranía se correspondía con la corrupción de la monarquía. Incluso un buen rey podría llegar a ser un tirano si la adulación de sus siervos le hicieran pensar solo en él y no pensar en su pueblo. Los elogios excesivos de los cortesanos podrían hacer que el rey pensara que solo su bienestar es importante. Así el rey se volvía corrupto. Pero no solo le manipulaban para el beneficio de los propios siervos aduladores. Del mismo modo, hoy la democracia está corrompida gracias a la demagogia. Cuando algunos elementos de la clase política, comparables a los cortesanos antiguamente, que deben servir a la soberanía del pueblo, utilizan estrategias para engañarlo, haciendo promesas que nunca se cumplirán, y todo para su propio beneficio. Otra de las herramientas de las cuales se basa la tiranía es el populismo. ¿Pero qué es el populismo? Se entiende por populismo una postura política que busca a través de diversas estrategias el apoyo y consentimiento de las clases populares. Sin embargo, el término populismo es considerado mucho más amplio y complejo de definir. Esto se debe a que se denomina como populismo a diversas realidades, propuestas y estrategias políticas, económicas, sociales y culturales que proponen defender los intereses generales de la sociedad a fin de alcanzar el bienestar común de los ciudadanos. Estas propuestas pueden derivar tanto de representantes de partidos políticos de ultraizquierda, izquierda, ultraderecha, derecha. De ahí que como tal no existe un movimiento político autoproclamado como populista, ya que esta postura puede surgir de cualquier tipo de agrupación política o de filosofía. En este sentido se denomina como populismo todos aquellos fenómenos que atentan en contra de la democracia. Por ejemplo, se ha considerado populismo la estrategia política y las medidas propuestas por Donald Trump. Asimismo, se considera populismo un conjunto de gobiernos de Latinoamérica, entre los que están los casos de Venezuela y Bolivia. En Europa ocurre algo similar.
se califica de populismo a las medidas y estrategias políticas propuestas por diferentes partidos políticos, aunque no comparten ningún tipo de relación, porque son de diferentes tendencias, incluso porque la realidad de cada país es particular. Y se cree que el origen del término populismo surgió en Rusia en el siglo XIX, aproximadamente en la década de 1870, cuando se alzó un movimiento político bajo el nombre de Narodnichiestvo, de cuya traducción derivó la palabra populismo. ¿Pero qué es la tiranía? Una tiranía es un gobierno ejercido por un tirano, autócrata. Como tal, es una forma de gobierno que se caracteriza por aquella persona, una sola persona que lo ejerce, goza de un poder total o absoluto, no limitado por las leyes, y se comporta de manera autoritaria y despótica. En la antigua Grecia, los tiranos gobernaron sobre todo entre los siglos 7 y 8 antes de Cristo. El término podía incluso llegar a adquirir tintes positivos cuando se trataba de un tirano apreciado por el pueblo, que curiosamente se va desarrollando un síndrome de Estocolmo. Cuando alguien tiene raptado o capturado un país, los reos, los presos, las víctimas empiezan a querer a quien los raptó, a quien los secuestró. Actualmente los tiranos pueden acceder al poder bien por vías legales, mediante la victoria en unas elecciones democráticas, o bien por la fuerza, a través de golpes de Estado. Los tiranos suelen ser populistas y demagogos, que mandan a voluntad, sin respeto por las leyes y por supuesto, ni la gente, incurriendo en muchos casos en la violación de las libertades individuales. De allí que sea común que el concepto de tiranía se atribuya a gobiernos que se caracterizan por ser fuertemente demagógicos y arbitrarios. En la actualidad, la tiranía puede ser sinónimo de dictadura, autocracia, despotismo, autoritarismo o totalitarismo. La tiranía, según Aristóteles, es el peor régimen político, pues es la degradación de la monarquía. Es decir, es un rey que no tenía los atributos de un rey y que resulta de una mezcla de los vicios de la oligarquía y la demagogia. Para el filósofo Aristóteles, además, la tiranía es el gobierno de una sola persona, que tiene como único fin su propio interés personal. Los tiranos, pues, en la opinión de Aristóteles, han sido fundamentalmente demagogos, que se han ganado el favor del pueblo a partir de la calumnia de los notables. Si de tiranos hablamos, el nazismo alemán y el fascismo italiano eran dos formas de totalitarismo. Adolf Hitler y Benito Mussolini impusieron sus ideas como dictadores y eliminaron cualquier tipo de oposición a sus regímenes. La Segunda Guerra Mundial todavía se considera el conflicto más sangriento de la historia. Participaron países de todo el mundo, aunque su origen tuvo lugar en Europa. Y el conflicto enfrentó a dos bandos que agrupaban a varios países. Y esto es interesante saberlo. Por un lado, los aliados, liderados principalmente por Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, luchaban contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Los tres dirigidos en aquel entonces por tiranos. La guerra no solo se libró por el control de territorio, ambos bandos representaban maneras muy distintas de entender el mundo. Los países europeos del eje, Alemania e Italia, estaban gobernados por dictadores autoritarios que impusieron sus propios estilos, ideas autoritarias, el nazismo alemán y el fascismo italiano, aunque hubo diferencias entre ambos. La población de Italia y de Alemania estaba descontenta con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
Imagínense la raíz y el motivo de por qué tuvieron a estos dictadores como dirigentes. Al haber un conflicto social y al haber estado inconformes con la economía y diferentes cuestiones en la Europa de aquel entonces, después de la Primera Guerra Mundial, estaban completamente desesperados. Tomemos en cuenta que, aunque estuvo en el bando de los vencedores Italia, sufrió muchas bajas durante el conflicto y también a causa de la gripe española. Además, el país no obtuvo todas sus demandas en los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, las malas cosechas se unieron a la crisis económica que potenciaron el malestar entre los ciudadanos. La población se sentía atraída por líderes con carisma, que representaran un cambio respecto a los políticos tradicionales. Las ideas de conservadurismo han existido siempre, y estos políticos hablaban de tal forma en la que siempre estaban juzgando de manera negativa a sus antecesores. La población, atraída por estos líderes que representaban un cambio, a quienes se culpaba de la crisis, tanto Mussolini como Hitler, cautivaban a los votantes con sus potentes discursos y su promesa de un futuro mejor. Uno de los rasgos más característicos de ambos regímenes era la importancia que daban al líder único. Se presentaban como personas a las que admirar y eran vistos como dirigentes que guiaban a su pueblo con mano de hierro. Al mismo tiempo, nazismo y fascismo recurrieron a la violencia para obtener sus objetivos. Aterrorizaban a las personas contrarias a sus ideas y eliminaban cualquier tipo de oposición o personas que pensaran de otra manera. Incluso empezaron a llamar a sus movimientos como la real verdad. Y todos aquellos que pensaran de diferente forma eran tachados de malinchistas, de desertores y de traidores a la patria. El nazismo ha pasado a la historia por sus políticas de exterminio contra personas cuyo origen étnico, religión, creencias políticas u orientación sexual no encajaran con los ideales de Hitler. Y se considera que unos 17 millones de personas murieron como consecuencia de esas políticas. Por su parte, el gobierno fascista de Mussolini también persiguió a las personas que se oponían a sus políticas, especialmente a los comunistas o personas con ideales distintos. Aquellos contrarios al régimen eran juzgados, torturados, encarcelados, desterrados o incluso asesinados, simplemente desaparecidos. Tanto Hitler como Mussolini hacían referencia a los antiguos imperios de sus países en sus discursos, ensalzando la nacionalidad, enmolando todo lo que supuestamente eran como imperios mucho antes. En el caso de Alemania, el objetivo era alcanzar los dominios y el poder del Sacro Imperio Romano Germánico. En Italia, Mussolini se refería al antiguo Imperio Romano, que extendió su control alrededor del mar Mediterráneo durante siglos. Según ellos, tenían derecho a recuperar los territorios que habían formado parte de sus países en el pasado y expandir su control por el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo? Hay que entender esa gran diferencia hoy en día. Si bien es cierto que el origen teórico e ideológico de las tendencias socialistas y comunistas es común, existe una significativa diferencia entre socialismo y comunismo, desde el punto de vista económico, político y sociológico. Comúnmente se suele entender que el comunismo es la fase última de la teoría socialista. Con el paso de los años y la aparición de nuevos modelos sociopolíticos y económicos, ambas tendencias ideológicas se han distanciado, mayormente gracias a nuevas perspectivas mixtas y la convivencia con el modelo capitalista y de libre mercado. Pero las principales diferencias entre socialismo y comunismo, en clave de sistemas económicos,
residirán especialmente en el modo que se perciban aspectos como el control gubernamental de la actividad económica y la propiedad de los factores de producción, el mayor nivel de libre competencia en sus mercados y la regulación estatal en materia social. En este sentido, suele considerarse que si bien un modelo comunista es mucho más estricto desde el punto de vista gubernamental, pues se empieza a tener control de absolutamente todo, los países con modelos socialistas han ido evolucionando en mayor o menor medida hacia modelos socialdemócratas, modelos en este sentido más adaptados al libre comercio o a la existencia de mayor defensa de la propiedad privada y menor papel e influencia del Estado, cosa que no ocurre con el comunismo. En el sistema comunista, que es mucho más rígido, la propiedad privada se ve amenazada y hay un mayor papel e influencia del Estado en todos los temas económicos, de comercio, de mercado. Si bien sabemos que el comunismo y el socialismo tienen diferentes y ligeras, sobre todo, determinaciones en su aspecto, la demagogia, como les hablaba antes, tuvo un papel fundamental en la historia de la humanidad para poder llevar al lugar a donde tuvo a Hitler. Y hay un personaje que lo supo manejar de manera excepcional para sus propios medios o para sus propios fines, y que fue un desastre, el más grande desastre que ha sufrido la humanidad hasta el día de hoy. Y él fue Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, es una persona que desarrolló durante su infancia un enorme complejo de inferioridad debido a su escasa estatura y a una malformación en el pie que le condenaría a una cojera permanente. Este es el primer gran vector que va forjando su carácter. Ya en su juventud, su naturaleza sensible le encaminó hacia las letras. Pero si a eso usted le añade la precariedad económica de su familia que lo obligó a depender de la caridad de profesores, asociaciones católicas, valedores e incluso de novias de posición acomodada que le costearon en parte sus estudios y un fracaso amoroso, se puede llegar a entender que él mismo se definiera como un pobre diablo. Ese determinado tipo de autodefinirse lo va a encontrar siempre en sus escritos y en la forma en la que él se refería a él mismo. Hasta ahora se tiene a un enano místico, resentido, cojo, con un gran complejo de inferioridad, con estudios de letras y que encima, cuando acaba sus estudios, encuentra un mísero trabajo en el Dresdner Bank, lo que le frustra todavía más, llevándole a odiar a todo el que se le pone por delante, incluyendo sus propios compatriotas, a las mujeres, a los comunistas, a los judíos, a los burgueses. Esta persona, Goebbels, fue el padre de la propaganda nazi y el responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creado por Adolf Hitler. A su llegada al poder en 1933, Goebbels había sido el director de la tarea comunicativa del partido nazi y el gran arquitecto del ascenso al poder. Una vez en el gobierno y con las manos libres para monopolizar el aparato mediático estatal, Goebbels prohibió todas las publicaciones y medios de comunicación fuera de su control y orquestó un sistema de consignas para ser transmitido mediante un poder centralizado del cine, el poder centralizado en la radio, el poder centralizado en el teatro, la literatura y la prensa. Era también el encargado de tener todos los días, temprano en la mañana, 2 horas de transmisión con las ideas de Hitler y de hacer públicos los avisos del gobierno. ¿Y cuáles son los 11 principios de Goebbels
basados en la demagogia. El número 1, el principio de simplificación y del enemigo único. Si usted quiere dominar a un país, necesita adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo, pero siempre tiene que buscar un adversario. Siempre debe de existir un adversario. 2, el principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Cuando usted reúne a diversos adversarios en una sola categoría, los puede catalogar con una sola palabra. Eso lo hará más fuerte en su discurso y usted ganará más adeptos si los cataloga en una sola palabra. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. Así ya no tendrá diferentes adversarios. 3, el principio de la transportación y de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos. Siempre se tiene que tener en cuenta que nunca es su culpa, sino de los adversarios, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan a tus adversarios. Siempre inventa cosas nuevas. 4, el principio de la exageración y desfiguración. Se debe de convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Siempre hay que tener latente a tus seguidores y adeptos que el enemigo está al acecho. Nunca dejes de hablar del enemigo. 5, el principio de la vulgarización. Toda propaganda debe de ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. El mensaje tiene que ser muy sencillo y cargado de emoción. 6, el principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. 7, el principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Siempre hay que estar inventando cosas, constantemente informaciones y argumentos nuevos. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. 8, el principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos, sondas o de informaciones fragmentarias. 9, el principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. Si aparece una noticia que puede empoderar al adversario, hay que omitirla, opacarla con una nueva noticia que ataque al adversario. También contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación a los que se tiene que tener el control. 10. Principio de la transfusión.
Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. La finalidad de la propaganda nazi es rescatar al ser primitivo y reaccionario en los seres que queremos que nos sigan. Y 11, el principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando impresión de unanimidad. Esos 11 principios fueron los que empezaron a dar forma a la tiranía quizá más cruel de la historia, desarrollados por Joseph Goebbels, y que muchas otras personas llevaron a cabo durante muchos años y que se siguen llevando a cabo durante este tiempo presente, a pesar de la época en la que fueron escritos y a pesar de que Goebbels se basó en Aristóteles para poder llegar a esos 11 puntos infalibles, para poder tener mediante la demagogia a un pueblo, a una nación totalmente hipnotizada y obedeciendo.